Hay ciudades que han crecido en torno a aquellos que han abierto las entrañas de la tierra y han extraído sus riquezas. Durante muchos años se les llamó mineros y metalúrgicos. En los siglos XIX y XX, la tierra de este lugar fue removida por aquellos que deseaban una vida mejor para sus hijos. En la historia de Gijón hay mucho de resistencia mineral. Ese tipo de bravura que consiste en aguantar, resistir y mantenerse. Cualidades que tienen casi todos los minerales, algunos seres humanos y solo unas pocas ciudades. Si el Gijón del pasado fue sobre todo industrial, hoy es una compacta villa de servicios. El movimiento mercantil de la zona hace de esta ciudad, con 270.000 habitantes, la más poblada de Asturias. Gijón cambia, pero la playa de San Lorenzo permanece. Desde el punto de vista de una gaviota, resulta curiosa la equidistancia entre las personas, como si el espacio vital entre unos y otros fuese medido con cinta métrica. Las individualidades bien distribuidas, el gusto dispar por toallas y atuendos, hacen de este paisaje aéreo un gran cuadro abstracto lleno de color y sorprendente vitalidad. Los orígenes de la ciudad actual se remontan al siglo I. La famosa ruta de la plata de los romanos alcanzaba Gijón. La ciudad tuvo un tormentoso medievo hasta ser destruida. Su inmenso retraso desapareció en el siglo XVIII, cuando la ciudad llegó a ser capital marítima de Asturias y comenzó su evolución industrial y comercial. Además de los rostros de la gente común, que son los que de verdad hacen las ciudades, hay otros retratos de hombres ilustres. Pero en Gijón todos están eclipsados por Gaspar de Jovellanos. Todo se llama Jovellanos. Un teatro, un apeadero, una clínica, una calle, un hotel y hasta una de las cooperativas de taxi. Jovellanos no es un hombre ilustre, es el hombre. Pero las ciudades se hacen con muchas manos y las primeras de las que se tiene noticia están en el yacimiento arqueológico de la Campa de Torres. Gijón, cuyo principal crecimiento siglos después se sustentaría en la minería y en la metalurgia, encuentra que sus más lejanos antecesores hace 2500 años eran precisamente caldereros y eran llamados cilúrnigos. El yacimiento está en un lugar sencillamente espectacular. Gijón nació en un enclave estratégico. La ciudad creció en torno a esta península que muy apropiadamente se llama Cima de Villa. Tenía agua potable y por aquel entonces las mareas la separaban de tierra firme con intermitencia. La ciudad se abre desde el Cerro de Santa Catalina y se desparrama hacia el interior dividiéndose en dos. Cuando dejó de ser cuartel militar, el Cerro de Santa Catalina se convirtió en parque. El escultor vasco, Chillida, encontró la colina que buscaba, un lugar desde donde se pudiese ver el horizonte en 360 grados. No crean que es fácil. En cada promontorio suele haber una ermita, un repetidor o una antena de telefonía móvil. De hecho, la escultura se llama Elogio del Horizonte. La escultura tiene una curiosa acústica, ya que si uno se coloca en el centro, puede oír el sonido amplificado del batir de las olas contra las rocas.
A los pies del parque, encima de Villa, está el casco antiguo. Aunque hay restos romanos en otros emplazamientos, tal vez lo más interesante esté aquí, en los sótanos de esta plaza. Las termas romanas de finales del siglo I y principios del II estaban muy bien organizadas. La iluminación roja o azul nos muestra las estancias de agua caliente o fría por las que se avanzaba hasta llegar a una zona posiblemente de expansión y charla, que tiene la muy rara particularidad de poseer restos de decoración pictórica tratándose de una terma. Donde hoy está la estatua de Don Pelayo, héroe de la Reconquista, había una fábrica de salazones y conservas en los siglos III y IV. El Palacio de Revillagigedo es centro de exposiciones temporales y es muy visitado por propios y extraños. Detrás de la fachada de un palacio del siglo XVII está el Museo Barjola, espacio en el que es posible enfrentarse con algunas obras del pintor en convivencia con otras exposiciones. Mientras disfrutan tomándose una sidra encima de Villa, algunos se preguntan cómo es que en Gijón no abundan iglesias románicas, monasterios y ese otro tipo de cosas que suele haber en ciudades milenarias. La verdad es que su posición geográfica la hizo vulnerable, además de que la villa estuvo muchas veces en el lado de los perdedores. Hubo una destrucción brutal y salvaje allá por el 1395 y otra más reciente en la última guerra civil. Esta es otra poderosa razón por la que han desaparecido monumentos: la erosión ocasionada por el salitre del mar. Pero Cimadevilla conserva algunos lugares llenos de encanto por los que da gusto darse una vuelta y sentir que aquí nació la ciudad. Esta es la casa natal de... ¿adivinan de quién? Sí, del mismísimo Jovellanos. En la actualidad la casona guarda una colección artística desigual en el que hay una pieza curiosa: el retablo de Sebastián Miranda, reconstrucción de otro que se había perdido en la Guerra Civil y que retrata con ingenua belleza la vida de la ciudad. Tal vez sea Gaspar, Melchor, Baltasar, de Jovellanos, el ejemplo perfecto de hombre ilustrado en la España del siglo XVIII. Su vida es tan apasionante como su obra, y Gijón le debe muchos regalos a este hombre, bautizado con el de los 3 Reyes Magos. Entre otras cosas, el trazado de la carretera de Gijón a Oviedo, imponer Pajares como acceso a Asturias y el plan de mejora de la ciudad. Pero tal vez sea el empeño de Jovellanos en crear el Instituto de Náutica y Minería lo que supuso un estímulo fundamental en el desarrollo de Gijón. El edificio, muy restaurado, fue obra de Villanueva, autor del Museo del Prado. Hoy es centro cultural. Al estar situado en zona céntrica, el antiguo Instituto Jovellanos es lugar idóneo para concitar todo tipo de eventos culturales, tan variados y polivalentes como lo era el propio Jovellanos. No se engañen, recuerda al prerrománico asturiano, pero es solo una recreación, porque tal como hoy la conocemos, la iglesia de San Pedro fue levantada después de la Guerra Civil. La de San Lorenzo, además de ser una recreación, no disimula ser una humilde copia de Notre Dame. De las iglesias que tenía Gijón antes de la Guerra Civil, solo una no fue destruida: la iglesia del Sagrado Corazón.
Su enorme figura sobresale entre todos los tejados y le llaman Santón, del mismo modo que a la iglesia la llaman Iglesona. Más allá de la convivencia entre bable y castellano, tiene gracia el amor asturiano hacia el diminutivo. Nenín, guapina, cafetín, cucharina. Aunque en Gijón de pronto se salta al aumentativo sin contemplaciones. Molinón, Iglesona, Santón. Es como si esta tierra hubiese sido bautizada por el mítico Gulliver. La gran escalera que baja a la playa de San Lorenzo no se podría llamar de otro modo. La Escalerona. Durante siglos el mar fue la principal fuente de riqueza y tal vez lo siga siendo ahora a través del turismo. Concurso de castillos de arena para los niños y mucha actividad para los jóvenes. La playa entera es una fiesta. Y no solo la playa, porque en los días despejados la gente se lanza a la calle. Sin prejuicios las toallas se despliegan en cualquier sitio, parques, jardines y praderas. Cualquiera que llegue a Gijón un día de sol verá toda la población fuera de sus casas. A la gente de cierta edad le gusta mucho pasear playa arriba y abajo, recuperando la salud y tal vez la amistad. El paseo marítimo se utiliza en todas las épocas del año. Para los más andarines, la caminata se prolonga hasta el Cabo San Lorenzo. Este camino, poblado de esculturas, tiene el mar como lindero. Y aunque su nombre común es el Sendero del Cervigón, el humor popular hace que algunos le hayan bautizado como el Sendero del Colesterol. En parte gracias a este sendero, la ciudad se ha ido convirtiendo en coleccionista de esculturas y la gente se ha terminado acostumbrando a ese reclamo visual junto al mar. San Lorenzo no es la única playa de Gijón. La ciudad tiene dos más, la de Arbellal y la de Poniente, que han sido creadas artificialmente hace pocos años. Con el buen tiempo, los barcos se hacen a la mar. Los barcos deportivos fondean junto a Cimadevilla, en lo que antes había sido el puerto pesquero. El puerto industrial de Gijón se llama Musel y está en el lado oeste de la bahía. A finales del siglo XIX se construyó este importante puerto y gracias a su calado, a los grandes barcos les era posible atracar sin dificultad. No muy lejos del puerto, los altos hornos abren el valle en dos mitades y exprimen la riqueza de los minerales. Hierro y carbón. Estos altos hornos son los únicos que quedan en España de lo que llegó a ser la gran siderurgia estatal. En este lugar, la tierra parece herida. Y tal vez lo esté, pero es parte del precio que ha hecho de Gijón lo que hoy es. Gijón tiene un interesante museo del ferrocarril. Aquí el tren hizo ciudad. De hecho, el ferrocarril entre Langreo y Gijón fue uno de los primeros de España. En Asturias llegó a haber 8 anchos de vía distintos, ya que el tren no solo trasladaba personas, sino también todo lo que las minas eran capaces de ofrecer. Mientras los pasajeros de primera disfrutaban de asientos cómodos, con calefacción y servicio de bar, los de tercera parecían diseñados por un fisioterapeuta obsesionado con la rectitud de espalda.
Atravesando la cornisa cantábrica por su vía estrecha, el Transcantábrico hace un agradable recorrido turístico de una semana. Uno de sus destinos naturales es Gijón. La gente se recoge. Esta es la hora en que la noche se adentra en la ciudad y el elogio del horizonte parece decidido a erigirse como elogio de la vida. La quilla de la ciudad que encara con valentía las tinieblas. La oscuridad se hace con la ciudad y ésta se defiende con el alumbrado. La luz del sol socializaba y repartía, pero los hombres enfatizan sus edificios más singulares y los hacen destacar como referencias visibles e inevitables. La temperatura agradable invita a compartir la calle. Es hora de cenas, cervezas, sidras, vinos y risas. Lo que empezó siendo una reunión de intelectuales en torno a la literatura policíaca ha terminado siendo una feria abierta, multitudinaria y muy participativa. A diferencia de otros muchos norteños, a los gijoneses les encanta salir a la calle. Música joven para los más jóvenes. La multitud mira hacia el escenario y da la espalda al mar, pero el mar no es rencoroso. A la mañana siguiente, con humilde generosidad, refrescará los cuerpos de los bañistas. La idea tópica de Gijón es que se trata de una ciudad que tiene una gran playa. ¿Pero nada más? La tercera parte de la población asturiana vive en Gijón. Barrios cómodos se llenan de parejas jóvenes y hay un esfuerzo evidente para dotarlos de centros comerciales, deportivos y zonas ajardinadas. Hay otros centros cívicos como este, pero el Coto es un buen ejemplo de vida urbana. Había sido un cuartel y hoy es el centro del barrio. Además está el recinto de su muy famosa feria de muestras, un parque tecnológico para nuevas empresas y una autopista que conecta Gijón con el resto del país. Pero todo se quedaría corto si no hubiese una recuperación consciente de su pasado histórico. Este es el pabellón que se trajo de la Expo 92 de Sevilla y es hoy sala de exposiciones. Lo que había sido el Banco de España es hoy biblioteca municipal. Pero por fortuna, el mercado sigue siendo mercado y el teatro sigue siendo teatro. El centenario Teatro Jovellanos sigue siendo el centro cultural de la ciudad. En los 365 días del año, el teatro pone al servicio de los gijoneses cantidad de espectáculos de primera línea. El Café Contiguo es uno de los de más solera de la ciudad, además de ser el ambigú del teatro. El espectáculo va a continuar, y aunque esté demasiado caliente, hay que apurar el café. En verano, Gijón es una ciudad muy animada, llena de espectáculos callejeros y manifestaciones culturales. Los paseantes tienen muchas opciones y los gijoneses disfrutan la música en muchos registros. Entre todos los jardines, el más grande y de más solera es el Parque de Isabel la Católica. El parque es una delicia para todos, especialmente para los niños y para los amantes de las aves, ya que éstas se mueven con absoluta tranquilidad entre los transeúntes. Gijón tiene el término municipal más grande de Asturias.
El 90% del concejo es territorio rural. Esto da buena idea de la importancia del paisaje y del entorno. Resulta increíble pensar que a un cuarto de hora del centro uno puede regresar a un mundo de prados, vacas y hórreos. La vida campestre se asoma a la ciudad sin solución de continuidad. Merenderos. Hasta hace poco la gente traía la merienda de casa y en el establecimiento se pedía solo la bebida. Aunque merendar es una cosa y comer es otra, Asturias tiene una riquísima gastronomía popular cuya reina tal vez siga siendo la fabada. Aunque hay mucho más de su buena cocina en los pescados, carnes, potes, quesos y postres. La materia prima es de primera calidad. Sin salir del término municipal, hay algunos lugares de postalita. Deva es uno de ellos. En los prados a veces sorprenden viviendas de lujo construidas hace 100 años. Algunas son las típicas casas de indianos, que es como se les llama a los oriundos que habían hecho fortuna en América. En Somio, que es el barrio residencial, vale la pena detenerse en el Museo Evaristo Valle, una de esas elegantes casonas en las que se puede disfrutar la obra de este pintor costumbrista y caricaturista nacido en Gijón. Los jardines de la Fundación Evaristo Valle son lugar para conciertos estivales. Se ha recuperado para caminantes una senda verde de 7 kilómetros construida sobre lo que era un viejo tendido ferroviario carbonero. La Camocha es una vieja mina que aún conserva barrios construidos para mineros. Vas a acabar en el río. Al callejear, uno puede sentir la fuerza mineral, sobria y austera, de los hombres que, gracias a su esfuerzo, alimentaron las fábricas y calentaron nuestras casas y las de nuestros abuelos. Las diferencias sociales en el siglo XIX y principios del XX eran muy grandes. Y Gijón, dado su carácter industrial, fue muy sensible a los grandes movimientos obreros de la época. Muy vinculado con el mundo del carbón y de las minas, el azabache, por su fragilidad, solo puede ser tallado artesanalmente. Gijón tiene una consolidada artesanía en torno al azabache, que como se sabe, es carbón cristalizado. En verano las romerías son corrientes. La gente es amiga de ir al campo, compartir comida, bebida y risas. Y sobre todo, el sonido de las gaitas. Hacia las gaitas hay tanta afición que hay un museo. Dicen que uno de los más importantes del mundo, aunque uno no logre imaginar que en el mundo haya demasiados museos de gaitas. El Museo Piñole es uno de los más coquetos de la ciudad. Piñole es un pintor gijonés que vivió 100 años exactos. Demasiadas cosas pasaron frente a sus ojos, pero él siempre se dejó atrapar por la atmósfera amable de la luz asturiana, paisajes, retratos y género costumbrista. A unos pocos kilómetros del centro de Gijón se levanta un edificio inmenso, una mezcla de monasterio y castillo que no es ni lo uno ni lo otro. Mitad monjes, mitad soldados. Esa era la nueva juventud que intentaba forjar el régimen de Franco en esta Universidad Laboral de Cabueñes, que fue inaugurada en 1955, obra del arquitecto Luis Moya.
El edificio es una mezcla de estilos arquitectónicos que pretenden con desigual fortuna un muestrario de la historia de la arquitectura, aunque muchos coinciden que la cúpula elíptica de la iglesia es un arriesgado alarde constructivo. El salón de actos tenía butacas reclinables y era más grande que ningún teatro de la ciudad. Todo venía a decir que cualquier hijo de obrero podía llegar a estudiar, labrarse su porvenir y contribuir al desarrollo de España. Por si fuera poco, Gijón había sido bastión republicano durante la contienda. La Universidad Laboral era un edificio propagandístico que además estaba muy intencionadamente aislado. Se construyó alejada del núcleo urbano y pretendía ser autárquico. En su 1,5 millones de metros cuadrados había granjas, pocilgas, establos y huertas. Aquello era una ciudad que giraba en torno a un sólido ideario, del mismo modo que todo convergía sobre un inmenso patio. En la lavandería, hasta hace poco regida por monjas, es posible ver lavadoras, secadoras y planchas que bien merecerían estar en un museo de antigüedades. La época de Franco está demasiado cerca en el tiempo como para que el edificio no mantenga con la ciudad una relación ambivalente, odiado en ocasiones y amado pese a todo. Si estos talleres inmensos, tal vez irreversiblemente descatalogados, son capaces de resistir un poco más sin ser desmantelados, es posible que alguien cambie la etiqueta de viejo por antiguo, y todo esto pueda conservarse para conocer cómo una ideología se materializa en edificio. La historia necesita testigos, muchas veces visibles y corporeizados, aunque sea para no repetirla. Para un observador de coincidencias, resulta curiosa la insistencia en la pirámide de baja altura. La hay en el campus universitario y en muchos lugares de Gijón, en la propia Universidad Laboral, los pináculos de la estación y en los respiraderos de los parkings. ¿Todo procede del tejado a 4 aguas típico de los hórreos? De ser así, la ciudad nos está diciendo que quiere seguir creciendo sin renunciar a su origen ni dañar su entorno. Difícil equilibrio sin un urbanismo sosegado. Tal vez por eso su esencia se exprese muy bien en el paisaje. Prados verdes que no conocen freno hasta que llegan al mar.